Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y le invito a que se quede otra media hora con nosotros para que platiquemos en una segunda parte de la radio queretana, con un hombre que presentamos la semana pasada, que es todo un personaje dentro de la radio aquí local. Él es locutor certificado y trabajó en estaciones como la XCXC, Radio Felicidad, Radio Ranchito, Canal 98, Bonita FM, y es un especialista, y ahora en este programa vamos a hablar acerca de ello como un cronista deportivo. Nos va a hablar del ascenso de importantísimos grupos queretanos, equipos queretanos de fútbol, y me da mucho gusto de nueva cuenta en esta segunda parte dar la bienvenida a mi querido amigo Álvaro Rico. Álvaro, bienvenido nuevamente a Conversaciones. Qué gusto estar contigo una vez más. Muchísimas gracias. La verdad, gracias por la invitación. Y bueno, pues en materia deportiva, lo único que te puedo decir es que tenemos a la afición más sufrida del fútbol en Querétaro. Muy sufrida la afición. Mira, yo inicio mi actividad como narrador en 1968, prácticamente en forma accidental. Ajá. El gerente de la XCQG ya en ese tiempo, Canal 98, fuimos a narrar un partido a San Luis Potosí. Y de regreso me dice, oye, ¿quién está transmitiendo el fútbol en Querétaro? Le dije, pues mire, ya no se transmite. Toño Robles y Rafael Briceño, que eran los que transmitían, murieron en un accidente, ya no hay quien lo transmita. Y si no sabes quién es el dueño, pues mire, hasta donde yo sé, parece que es el ingeniero Valencia. ¿Y dónde lo encuentro? Pues en el campestre. Se desplazó al campestre, platicó con él, Ramos ya también formaba parte de él, y ya regresó muy contento. Dice, ¿sabes qué? Dice, ya nos dio permiso de transmitir. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? No hay control remoto. Y pues teléfono tampoco, ¿verdad? Había que contratar una línea. En ese tiempo, me decía el gerente, yo lo desconozco, que costaba 900 pesos el contratar una línea y poder transmitir los partidos. Porque explícanos un poquito. Estamos hablando que ahora tú quieres transmitir desde cualquier lugar del mundo, tomas tu teléfono celular y lo haces. ¿Cuál era el mecanismo? ¿Qué se hacía en ese tiempo para transmitir un control remoto en la radio? Buscar un teléfono, David. Buscar el teléfono más cercano, pedir permiso de que te dieran... o sea, te voy a bloquear tu teléfono 2 horas, David, ¿me lo permites? Pues ya tú decías sí o no. Si me decías que sí, pues ya iba yo a la roseta del teléfono, conectaba mi dúplex, mi consola para transmitir, y así era como transmitíamos. Pero esto ya llegó un poquito después, porque ahí en este momento escuché yo a don Trini González, que de Dios goce, que él decía que habían puesto un cable de ahí de JX Zaragoza 15 hasta el estadio. Le comento eso al gerente. Graso error. Ya cuando le dice chance, dice, oiga, tiene una línea, ¿no? Como la que tendieron los de allá de JXNA. Va. Cruzar el cable del edificio Nueva York a antes lo que era Muebles de Querétaro, que dejó de existir. No mucho problema. Bajas el cable, subes el cable. Iba yo a cruzarlo de ahí de ese Muebles de Querétaro al Hotel Impala. Y a la hora que hago para aventar el cable para abajo, que veo que hay 2 cables de alta tensión que todavía, por cierto, existen. ¿Qué iba a hacer? Una locura, ¿no? Pues ahí me tienes ahí sentado, un escuincle de 18 años, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y antes lo viste, ¿eh? Antes lo vi. Sí, si no, provoco un corto y a lo mejor ahí me quedo, ¿no? Tenía el cable en la mano. No, pues fuimos por había una ferretería ahí cerquita de un señor que se llama, joven en ese tiempo, Pepe Morales, una madeja de mecate para abajo, cruzas hasta el cable, lo subes al Impala y ahora sí, jálale para cruzar esa parte peligrosa. Y después ahí me tienes tocando puertas
toda Calzada Colón, oiga, ¿me da chance de pasar un cable por su azotea? El primer comentario era, no, porque allá atiende mi sirvienta y no lleva electricidad, ¿no? Es un cable nada más así. Pues sí, ya, finalmente, David, de ahí de uno de los araucarias, un arbolito de ahí de la lateral Panamericana, a un pie de Cristóbal Colón. Duró años ese cable, no sé cómo no me lo cortaron, a Cristóbal Colón, y ahí pues ya bajabas al estadio. Así fue como empezamos a transmitir en XEG Canal 98 ya en ese tiempo los primeros partidos de Gallos Blancos. Entonces estamos diciendo, se necesitaba, se dice fácil, una línea telefónica, bloquearle el tiempo que durara la transmisión, pero tender un cable desde el lugar de donde se transmitía hasta el lugar donde se iba a recibir la señal, ¿no? Y estamos hablando, el edificio Nueva York, casi es corregidora, casi esquina con Zaragoza, y después hasta el estadio, que estaba prácticamente, pues bueno, de lo que estamos hablando, lo que es Zaragoza, la Gran Alameda, o sea, toda la extensión de la Alameda, hasta llegar allá, o sea, tender todo eso, todo, ¿no? ese cable. Y el problema que generaba cada 8 días que íbamos a checar la línea era que no se haya cortado porque pues, los árboles se mueven, te cortan. Bueno, algún día hasta un rayo nos cortó el cable. Ah, sí. Entonces cada 8 días, cada partido había que ir a checar que no se hubiera cortado y volver a pegar. Y así empezamos a transmitir. Nos tocó transmitir el ascenso de Lobos, el ascenso de Estudiantes, el ascenso de Campesinos, que para nosotros fue una locura ese ascenso de Campesinos. Después de 30 años, finalmente Querétaro tenía fútbol de primera división. La historia era exactamente la misma. Cuando fuimos al partido de Campesinos, que fue el boom en ese momento y que hoy todavía sigue recordándose con mucho cariño, llegamos al estadio, ya no nos dieron permiso de entrar a transmitir, había lleno total. Me dice el gerente, que era el contador público, Javier Arbizu, y dice, ¿ahora qué hacemos? No nos dejan entrar. ¿Y por qué no los dejaban entrar? Nada más porque no se les dio la gana. Ajá. Entonces me dice, ¿qué hacemos? Llevaba yo mi grabadora reportera, que era un auténtico ladrillo, que eran las más chiquitas de ese momento, amigos. Digo, pues traigo mi grabadora. Digo, si usted trae cassette, vamos a grabarlo y lo pasamos diferido. Órale. Se fue a buscar los boletos de reventa, boletos que ni siquiera tenían el nombre de que el partido era de Campesinos con Lobos, era un partido cualquiera que no esperaban seguramente el entradononón que se registró. Cachito de boleto, entramos, me ubiqué en la cabecera poniente de la Bombonera para transmitir y empezamos, ya llegó y dice, ya tengo el teléfono aquí enfrente, en una casa de aquí nos van a prestar el teléfono. Ah, perfecto. Le dije, empiezo a grabar 15 minutos antes del partido, se lleva el cassette y empiezo a narrar primer tiempo y se lo lleva. El partido ahí empezó a las 11 de la mañana y nosotros empezamos a transmitir en Querétaro a las 12 del día. Como era tradición en Querétaro, partido a las 12, nadie se enteró. A las 2 de la tarde todo el mundo salió, hasta las 2 de la tarde salieron a festejar que el Campesinos había ascendido, cuando a la 1, en un cintillo en televisión, en Televisa en ese momento, le daban la bienvenida a Campesinos a la 1. Y aquí decían, no, pues está el partido, ¿no? ¿Qué les pasa? Pero fue eso. Y esa es la misma historia, David. Nos prestaron el teléfono, se llevaron una grabadora, y ahí se pasó los comentarios. O sea, y tú del otro lado, estando en el estadio, estabas grabando la otra parte. Y cuando terminaba esa parte, cambiaban de cassette. Cambiamos de cassette. ¿Qué tal? Para transmitir, fíjate. Así fue como narramos ese partido de Campesinos. Obviamente es una de las narraciones que yo siento fue la peor narración que haya yo hecho. Porque entras al estadio y estás buscando a ver dónde están los queretanos para que me abriguen, me cuiden, ¿no? Y pues, no, ya es así como que caras conocidas, y de repente dije, pues aquí me siento. Y sí, pues, estaba Javier Nieves a mi lado, que era el locutor comercial, y tu servidor narrando. Yo, cae el primer gol de Carlos Cerritos, se levanta el balón, y ¡gol de Campesinos! Fui el único que se levantó en toda la cabecera. Y obviamente, pues, y me dicen las gentes, ¿qué está haciendo? No, es que estoy grabando el partido para Querétaro. Ah,
No pasó, afortunadamente no pasó nada. Ajá. Pero sí, yo casi estaba grabando, estaba narrando en secreto por la incomodidad de que estás con gente ajena, estás con Los contrarios. los contrarios, estás con el rival. Uh-huh. Y sí, fue difícil la narración para mí en ese momento y bueno, cayó el segundo tanto de Jorge Gaspar, que nos daba el ascenso al fútbol de la primera división. Recuerdo ya cuando iba yo saliendo para ya hacer los comentarios finales ya en el teléfono, y yo decía, un año antes el Pachuca no había descendido, y decía yo que si a Pachuca lo fueron a recibir a la caseta de Palmillas, yo creo que el Campesinos debe ser recibido por la gente, cuando menos ahí del Colorado, ¿no? Yo espero que en el Colorado esté ya la gente esperando a Campesinos, que nos da fútbol después de 30 años, ya tenemos fútbol de primera división. Venía yo atrás del autobús, veníamos atrás del autobús. El puente para entroncar ya con la México-Querétaro. Y había 2, 3 gentes ahí en el puente. Van a estar viendo pasar la gente. No, David, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Cuando llegamos a la parte alta del puente, estaba desde ahí lleno de carros. Uh-huh. Todos así en batería, esperando al Campesinos. Obviamente baja ya y empieza a agregarse la gente con Campesinos, unos adelante, otros atrás. La verdad, ganas de llorar, David. Todavía se me hace un nudo en la garganta recordar ese momento, esa fiesta, ese entusiasmo de la gente por el ascenso del Campesinos. Llegamos a la Cuesta China, nosotros entramos por Corregidora, el autobús de Campesinos siguió, yo esperaba que siguiera atrás de nosotros, no, de ahí de Zaragoza al Jardín Cenario, que hicimos 1 hora. Ah, sí. Y nos daban chance porque, ¡ay, Álvaro Rico! ¡Ay, Alvarito Rico! Denle chance, pero sí tardamos en llegar. Y el equipo entró por Juárez. Uh-huh. ¿Por qué no? Por Corregidora había sido imposible. Entró por Juárez, hicimos ya narración de ahí del Gran Hotel, nos dieron chance de hacer la narración, que no sirvió porque tanta era la cantidad de gente que se rompió un barandal de ahí del kiosco y pues prácticamente paró la fiesta con el entusiasmo nada más de ese ascenso del equipo de Campesinos. ¿Estamos hablando de qué año? 1980. 1980. Julio de 1980, que logra finalmente Querétaro tener fútbol de primera. Querétaro lo gobernaba Rafael Camacho Guzmán. 79, ya estaba Camacho Guzmán. 85. Sí, estaba Rafael Camacho sí, ¿verdad? Guzmán. Por cierto, al día siguiente salía Camacho a una gira y el Chicharrín Lozada le presenta el extra. No, fue el mismo domingo. El mismo domingo me presenta un extra del ascenso de Campesinos. Lo ve y ese mismo día él ofrece que va a haber una casa para el fútbol de Querétaro. Dice, una casa digna para el fútbol de Querétaro. Y tú te quedas así como, ya fui a poner una primera piedra con Toño Calzada y no pasó nada, sí. ¿No? Entonces, no crees lo que pasa en este momento. Y sí, finalmente ahí está la casa, una casa de primer mundo. Sí, no. Y tú te acuerdas, nos acordamos de aquel tiempo cuando incluso se hablaba del estadio como un gran elefante, sí. Un gran elefante blanco que decía, no va a servir para nada. Y mira, creo que con mucha certeza Camacho le da en comodato el estadio a Televisa. Uh-huh. Y entonces desciende el Campesinos en 2 años que no le tocó jugar ahí. Pero sube Cobras. Uh-huh. Sube el equipo de Cobras y estrena el estadio Corregidora. Entonces ya tenemos una casa de primer mundo, pero todo esto obviamente auspiciado por Televisa, que le mete lana, que mete el equipo de Cobras al fútbol de primera división y ya juegan ahí, que nunca se identificó ese equipo con la afición de Querétaro. La verdad es que no sé qué magia tenga Gallos Blancos, pero vienen equipos diferentes y la gente quiere que sea Gallos Blancos y quiere que sea Gallos Blancos. Cuando vino Toño García, que se trajo al al Tampico Madero, no querían. Era Gallos para Gallos. Tenés así que algún día Toño García se enoja y dice, pues, ay, quédense con sus Gallos Blancos, yo me voy. Llegaron los Vázquez Mellado al quite y compran la franquicia. Se quedan ellos poniéndole como Querétaro FC, no como Gallos Blancos, pero la gente le decía Gallos Blancos, pero identificado en la federación como Querétaro FC. Así es. ¿Y cómo viviste el Mundial de 86?
Ay, fantástico. Que ahí fue donde prácticamente se estrena el Estadio Corregidora, ¿no? Bueno, el 86 es fantástico para mí porque tienes la posibilidad de ver un estadio. Mira, yo estaba siempre metido mucho en el fútbol y el señor Marroquín, que en ese momento administraba la plaza, dice, quédese como responsable de prensa. No, señor Marroquín, no. Prensa es difícil. Dije, yo no le entro, prefiero verlo desde la tribuna. Yo lo vi de la tribuna, lo viví como aficionado. Fue una fiesta fantástica ver aquí a la gente de Dinamarca, escoceses, ver a los españoles, ¿no? Fue una fiesta indescriptible. La verdad, en un mundial es otro mundo. ¿Y cuándo nos íbamos a imaginar que en Querétaro? No, jamás. Sí. Todo esto, pues gracias a ese estadio, ¿no? Que de hecho, pues fue hecho para ese mundial, para ser sede mundialista, con las relaciones que tenía don Rafael Camacho con Guillermo Cañedo, que era el presidente de la federación, con Rafael del Castillo, con el mismo Joao Havelange. Entonces no hubo mucho problema para que se le diera la plaza mundialista a Querétaro, aparte de que no había muchos estadios, claro, así como mundialistas, ¿no? Estaba el Estadio de León y el Estadio de Irapuato, que también fueron mundialistas, pero nada que ver con lo que teníamos aquí, con la cancha del Estadio Corregidora. Así es, y estamos hablando de una radio que si en muchos aspectos era una radio artesanal, sí, también era una radio en la que se cuidaban mucho las formas. Ah, claro. Había una radio era una radio en la cual no se podía decir malas palabras, no se podía hablar de determinados temas. Platícame de esta censura que existía en la radio y si a ti en lo particular te tocó. Sí me toca esa censura, pero sí estábamos muy conscientes de que habría que tener compostura al aire, respeto hacia los radioescuchas. O sea, decir lo que hoy escuchamos, las majaderías que hoy se escuchan, era tema de una multa por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aparte de la multa, te suspendían 3 meses, 2 meses, medio año, hasta 1 año te llegaban a suspender, porque sí se cuidaba mucho ese aspecto. No me tocó ninguna sanción, ninguna crítica, Porque tú sabías bien lo que se tenía que hacer. Sabíamos todos. Después de que, mira, aparte de que en el examen uno de los sinodales te hacía cuestionamientos sobre la ley federal de radio y televisión, tú te la sabías ahora sí que de memoria, y tenías que cuidar mucho lo que ahí decías. Si se te llegaba a escapar algo y te escuchaban, ya sabías que tenías que pagar tu multa y tu suspensión por 1, 3, medio año, hasta 1 año. Y no nos tocó, pero sí nos cuidábamos mucho de ese aspecto. Mira, a mí una de las preguntas que me hicieron de la ley de radio y televisión, no me acuerdo el artículo, David, pero es el artículo que decía que no puedes mezclar alimentos con bebidas alcohólicas. Y hoy eso ya es lo más normal, efectivamente. Lo más normal, ¿no? Entonces no podías mezclarlo. Entonces yo le dije, oiga, es que no se puede mezclar alimentos con bebidas. No sé por qué, me dice sinodal que me estaba examinando en ese momento, dice, regrese después. Oiga, pero regrese después. Era Raimundo López Ortiz, que jugaba para gobernador de Puebla en ese momento. Esto fue un viernes, como siempre, me tocaba los viernes, entonces regreso. El lunes dije, no, es que yo dije bien, ¿por qué? Voy con el primer sinodal y me dice, oiga, pues yo lo revisé el lunes. Sí, pero ¿qué pasó? No, pues, don Raimundo me reprobó. No, dice, para mí ya pasó. Y voy con el de idiomas. Sí, ¿qué pasó? Pues es que me examinó Raimundo y pues, ¿qué le preguntó? Pues, creo que era el artículo 64. No recuerdo con exactitud. Le dije que no puede combinarse alimentos con bebidas. Está bien, ¿por qué? Yo, conmigo ya pasó, váyase. Sí. Y voy de vuelta y está Raimundo López Ortiz otra vez para examinarme en la Ley Federal de Radio y Televisión. Dije, ya troné. Pero bueno, del cielo me llegó la bendición. En ese momento llegó una secretaria, le llama, se va, me examina otro de los sinodales que había estado en el examen escrito. Dice, ya nos conocemos, ¿verdad? Pues sí, estuvimos en el examen escrito. ¿Y qué pasó? No, es que Raimundo
Me reprobó, pues que le preguntó, pues que el alma del artículo fulano, el 64. ¿Y qué le dijo? No, pues es esto. Está bien, ¿por qué no sé? No, sí, conmigo ya pasó también. No, ya verás, o sea, salí que pegaba de brincos, ¿no? Porque prácticamente ya no fui examinado, ya todos los sinodales me dijeron paz. Y ahí es donde logramos pasar ese difícil examen del locutor. Así es. Bueno, tú has tenido a tu cargo noticieros deportivos, sí. El más memorable, Comentarios Deportivos, durante 24 años en Radio Felicidad y XXE, o sea, este es uno de los más icónicos. Has tenido programas de contenido, programas musicales. Sí, claro. Estamos ya llegando casi al final del programa y yo nada más quiero preguntarte, de estos programas, ¿cuál en particular o un par que quieras citarnos recuerdas con más afecto? El de Vida, Salud y Sociedad, de contenido, David. Ahí en se hablaron temas impresionantes. Entrevisté a una chica que murió 3 minutos, entrevisté a un tipo que fue contactado por extraterrestres, incluso me regaló su libro que guardo ahí con mucho cariño. Tuve a 2 historiadores, David, muy buenos en su momento, no sé si llegaste tú a hablar de ellos, el ingeniero Samaniego y el ingeniero Chucho Herrera. Chucho Herrera tenía una biblioteca impresionante, David. Tenía un misal de este tamaño que dice que le había regalado un papa, creo que Pío XII, algo así. Cuando él muere, su esposa me dijo un día, dice, yo voy a poner esos libros ahí en la banqueta, ya no los aguanto. No recuerdo su nombre, decía, no, güera, no haga eso. Háblenle a la universidad, al TEC de Monterrey, que se lleven esos libros. ¿Qué pasó con el misal? No supe yo qué pasó después, David. Pero no lo apreciaba con el valor. No sabía. La señora no tenía una cultura así como para... Eso es común. Oye, y de esa época también, en la década de los 70, o sea, ¿de qué Querétaro estamos hablando? Porque era un programa que también tú conducías, Novios de Querétaro o Poemas de la Noche. Ahora, ¿quién escucha poemas en la radio? No, pues ya nadie. No, imposible. Mira, de Novios de Querétaro era curiosísimo porque hablaban chicas para saludar a su novio o para saludar a la novia o para citarla en algún lugar. Es más, llegamos a contactar algunas bodas en ese programa de Novios de Querétaro. Y de Poemas en la Noche, David, yo empecé a juntar poemas de gentes que oían el programa, pero tenía discos de Cosío, de Bernal, de Rambal, y ponía un poema con una canción de tríos, más o menos que pegara a ese asunto. Ahí me empecé yo a aficionar a ese tema, y empecé yo también a leer algunos poemas, porque realmente fui muy mal lector toda la vida, y eso valió para que posteriormente, ya cuando llegara yo al programa de Amor, que fue cuando algún día el productor me dice, enriquezca, haga cosas para que Amor se enriquezca, que es amor, pues es amor y hay que contactar con la gente. Mi público era prácticamente el 90% femenino. Dije yo, los poemas. Entonces empecé a leer poemas, empecé a leer temas de reflexión. Y todavía hoy la gente recuerda mucho los temas de reflexión, David. Creo que estamos en un momento muy difícil, todos los seres humanos, y esos temas de reflexión te ubican, te ayudan, te auxilian en momentos en que espiritualmente estás dañado o mentalmente estás dañado. Oyes algún tema y dices tú, sí. ¿Qué extrañas de la radio de ayer? El contenido que había antes, las voces, David. Identificabas una estación de radio por las voces. Decías, este es de tal estación, este es de tal estación. Eran voces muy educadas, eran voces con una impostación, si tú quieres, o eran grandes voces. La verdad, eran muy, muy agradables voces. Hoy escucho la radio y todas las voces me parecen las mismas. Me parece la misma, una que otra y que otra. O sea, 2, 3 chicos hablando. Se divierten mucho, eso sí, y qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero sí creo que nos está haciendo falta esa parte sensible, esa parte humana, esa parte que estaba yo comentándote, por ejemplo, de este tema de reflexión. A la gente le hace falta algo parecido a eso. Hay muchos problemas en el ser humano en este momento.
Así es. Pues Álvaro, muchísimas David, gracias por haber estado en Conversaciones. Gracias por aguantarme. No, por Y favor. amigos, gracias por lo que... Gracias por tus anécdotas, gracias por tu participación y gracias por ese recuerdo de esa radio que muchísimos todavía extrañamos. Sí, yo particularmente le extraño mucho y también siento que no tengo lugar para la radio actual. Muchísimas gracias. David. Álvaro, Gracias, tú siempre amigos. tendrás lugar en la radio actual y en toda la radio. Y amigos, pues bueno, yo agradecer que nos haya acompañado en esta emisión. Muchísimas gracias a Carlos Jiménez, que ha estado a cargo de la producción. También a Andrés Segura, que nos ha ayudado en la cámara. Mi nombre es David Estrada y nos vemos aquí en Conversaciones la semana próxima.